¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video pasado comenzamos a hablar sobre la estructura en los sistemas dispersos y terminamos ese video diciendo que conforme a lo que habíamos visto, la estructura en los sistemas alimenticios iba a ser más complicada. Entonces vamos a continuar ahí. Bueno, entonces, como les acabo de decir, en los sistemas alimenticios la estructura es más complicada. Y un sistema alimenticio va a poder tener dos fases continuas e incluso en teoría podría tener más de dos fases continuas. Pueden tener dos o más fases continuas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el pan. De estas dos fases continuas, un ejemplo de esto es el pan, donde la fase gaseosa y la matriz sólida, ambas son continuas. Por ejemplo, una rebanada de pan muy porosa, nosotros podemos soplar aire a través de esta rebanada. Y bueno, voy a poner aquí las fases que fase gaseosa y una fase sólida que va a ser la matriz sólida. Y bueno, esta fase gaseosa se da por las levaduras que están fermentando el pan a la hora de cocinarlo. Se crea gas en él, por eso se levanta la masa y queda gas atrapado dentro de la masa cuando se comienza a cocinar. Y pues bueno, la matriz sólida es la que va a mantener unido al pan. En general, la matriz sólida es una fase continua de gluten que contiene gránulos de almidón parcialmente gelatinizados. La matriz sólida va a estar hecha por una fase continua de gluten y que esa misma fase va a contener gránulos de almidón. Y bueno, tal estructura de esta como la del pan se conoce como estructura bicontinua, o sea, tener estas dos fases se conoce como estructura bicontinua. Bicontinua. Y bueno, pues como estamos viendo en este ejemplo, está compuesta en este caso de una fase sólida, de una fase de una matriz sólida y de una fase continua gaseosa o de fluido, en general fluido. Entonces, en ese caso, tenemos una estructura bicontinua que si está compuesta, como les digo, por una fase gaseosa y una matriz sólida, a esto lo vamos a llamar una esponja. Esponja. Ese tipo de estructura bicontinua de gas y sólido va a ser una esponja. Otro ejemplo de esto es el queso, bueno, de estructuras más complicadas. Otro ejemplo de eso es el queso. Lo voy a poner por acá. El queso. El queso es una dispersión de gotitas de aceite. Estas gotitas, además, como son una fase, también pueden tener cristales de grasa. Entonces, las gotitas de aceite es una dispersión en una fase continua. El queso es una dispersión de gotitas de aceite en una fase continua de proteínas. Sin embargo, un queso maduro frecuentemente puede exhibir una sudoración de este aceite si la temperatura es relativamente alta, lo cual demuestra que la fase oleosa se ha vuelto continua.
Entonces, como les digo, el queso es dispersión de gotitas de aceite en una fase continua proteinaceae. Esto quiere decir que es de proteínas, pero parece trabalenguas. Y como les digo, esas gotitas de aceite pueden de repente aparecer como sudoración en los quesos maduros. Sudoración. Y bueno, en ese caso, cuando la temperatura no es muy baja, y en ese caso lo que estamos viendo es que la fase oleosa se ha vuelto continua. Cuando pasa esto, la fase oleosa se ha vuelto continua. En este caso, como les digo, este queso es la dispersión de gotitas de aceite. Estas gotitas de aceite son una fase, es la fase dispersa, y están dentro de una fase continua de proteínas, pero bajo ciertas condiciones esas gotitas de aceite pueden separarse como una fase oleosa que se vuelve también una fase continua. Otro ejemplo de esto, de que los alimentos tienen estructuras más complicadas, es el helado, como vimos en el video pasado un poco. El helado puede contener 7 o más elementos estructurales diferentes, 7 o más elementos estructurales y pueden tener estos elementos que forman 6 fases, formando 6 fases. De estas 6 fases son la fase continua de solución acuosa, fase continua, solución acuosa, son el aire es otra fase, el hielo, aire, hielo, la grasa cristalina, y otro de esas fases es la lactosa. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de cómo estas estructuras en los sistemas alimenticios se pueden volver bastante complejas con 2 o más fases continuas o con una fase continua y varias fases dispersas. Ok. En el caso del helado, podemos considerar o debemos notar que este sistema es bicontinuo en el sentido de que los glóbulos de grasa acumulados también forman una red continua. Estos glóbulos de grasa y durante periodos de almacenaje a baja temperatura, parte de la fase de aire puede volverse continua. Entonces, ese aire